El trabajo pastoral requiere en verdad de mucha dependencia del Señor y hacer esta obra o este servicio ministerial, uno encuentra que hay ciertas competencias por los afanes de esta vida que justamente son los que son opuestos a esa dependencia que los pastores debemos de tener en nuestro Señor. Por un lado, dependemos del Señor y por otro lado hay afanes y ambos compiten durante el ministerio pastoral. En verdad que el trabajo pastoral es un trabajo que debe, en primer lugar, de tener una relación con Dios, pero es un trabajo que tiene las demandas de las ovejas de una manera que siempre es constante y por lo tanto es también urgente. Los pastores debemos atender a las ovejas en sus necesidades, en sus luchas. Las ovejas a veces están sin dirección, están afligidas y una oveja busca a su pastor. Una oveja encuentra tal vez un motivo para ser exhortada o consolada o edificada. Pero una oveja siempre es alguien que está buscando el consejo pastoral. También yo creo que nuestro país, aquí Ecuador, necesita urgentemente de mejores predicadores. Pero sobre todo, yo lo que creo que necesita es mejores cuidadores de almas. Porque a veces el pastorado se ha tornado como un lugar para expresar sus placeres, buscar sus propias comodidades o confort. Y no se hace ya la obra de pastorear las ovejas, de cuidar las almas, de guiarlas, de amonestarlas, de instruirlas. Y a veces el púlpito se ha tomado para hacer otras cosas que no es el cuidado de las ovejas. Ahora, ¿por qué predicar este tema? Porque cuando tenga la iglesia o los miembros de esta iglesia la oportunidad de elegir a un candidato a pastor, la iglesia debe sobre todo ver a aquel hombre que es un candidato a pastor como un don de Cristo para la iglesia. El doctor Miguel Núñez, en su libro titulado De Pastores y Predicadores, él dice lo siguiente: el seminario hace aportes significativos a la formación, pero no te hace pastor. Hay pastores que no se han graduado de un seminario y hay personas graduadas de seminario que no son pastores. Por lo tanto, el seminario no es el que forma al pastor. La iglesia local es el laboratorio donde los pastores deben ser formados. Fin de la cita. Quisiera que vayan por favor conmigo al libro de Hechos, al capítulo 20, y vamos a leer el versículo 17 hasta el 35. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro,
Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. El sermón el día de hoy lo voy a dividir en 2 partes. La primera parte que quiero ver con ustedes es el servicio y cuidado de las ovejas por parte del pastor. Lo segundo que quiero ver con ustedes es 2 recomendaciones divinas para los pastores que encontramos en las Escrituras. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, nuestro primer punto: el servicio y el cuidado de las ovejas por parte del pastor. ¿Cuál es la manera, en primer lugar, en que las ovejas deben de ser cuidadas? ¿Cuál es la manera en que deben de ser pastoreadas? El cuidado de las ovejas no es una tarea fácil. No es una tarea ligera, porque nosotros debemos de saber que, en primer lugar, es un servicio para el Señor. Y las demandas de Dios, el estándar que Él tiene, nunca lo baja. Siempre es el mismo. Nosotros queremos acomodar el estándar de Dios a lo que somos nosotros. Pero Dios es santo, Dios aborrece el pecado, y eso Él no lo va a cambiar nunca. Y Él demanda lo mismo de sus hijos, sean pastores, sean diáconos o sean sencillos creyentes. El estándar es igual para todos. Por eso es que pastorear ovejas no es fácil, porque es un servicio en primer lugar para el Señor. Dice la Escritura en Hechos 20, 18 y 19, cuando vinieron a Él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Y luego dice Él: sirviendo al Señor. Y así empieza Él la declaración de su trabajo ministerial, de su obra pastoral. Él sabe que lo que está haciendo es un servicio al Señor. Pablo está en Mileto, hace llamar a los pastores de Éfeso para despedirse, porque él iba rumbo hacia Jerusalén y probablemente no los iba a volver a ver. Hay emociones fuertes, empiezan a llorar, se empiezan a abrazar, pero Pablo declara un mensaje solemne acerca de su ministerio pastoral, acerca de la obra que él había estado haciendo en todo ese tiempo en ese lugar del Asia. Yo creo que no solamente debemos de saber que es un servicio al Señor, pero también yo pienso que es un trabajo, una tarea difícil. Y no lo digo a manera de queja, sino que es difícil porque el oficio pastoral generalmente desafía nuestro orgullo, debiendo trabajar con algo que es muy esquivo en la naturaleza de todo ser humano, de todo hombre, que es la humildad. Por eso es difícil. Y esa humildad a la que
Pablo menciona, va empañada con lágrimas, está rodeada de dificultades, está rodeada de pruebas. No solamente es un trabajo para el Señor, como Él lo demanda, sino que aparte de esto, yo creo que es una obra difícil porque demanda lo que por naturaleza somos. Y lo que los pastores enseñamos desde el púlpito, yo creo que es importante, pero también es importante lo que reflejamos. También es importante lo que somos. Dice la Escritura en el libro de Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué debemos de aprender de Él? Seamos pastores, seamos diáconos o seamos ovejas. Todos por igual tenemos que aprender de Él. Todos por igual tenemos que verlo a Él. Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego añade, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces pienso que el hecho de no tener descanso, de tener ansiedad, de tener preocupación, el hecho de andar corriendo de aquí para allá, a veces es un reflejo de esa falta de humildad que el Señor demanda de nosotros. De ese aprender a descansar en Él. Yo pienso que se requiere en el oficio pastoral tiempo para hacer visitas, tiempo para dar instrucción, tiempo para amonestar, tiempo para aconsejar. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona en el versículo 20 y 21 en su capítulo 20. Dice la Biblia, como no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay dos obras que realmente Él está haciendo. Él está visitando a los creyentes de casa en casa. Está dando instrucción, está aconsejando. Las ovejas abren las puertas de su casa. Este pastor entra a su hogar y está dando instrucción, está aconsejando. Pero por otro lado, él no está descuidando a los griegos ni tampoco a los judíos. Y a ellos les está declarando el evangelio. Solemnemente está predicando de Cristo, está hablando de Cristo. Como en todo lugar, en todo tiempo, en todo el mundo, en cualquier momento, hay gente que tendrá un corazón sensible al evangelio, que oirá la voz de Dios, pero hay otros que cerrarán la puerta. Hay otros que lo echarán, pero Él está haciendo la obra del Señor. Esa es la manera de servir como la Biblia lo dice. Debe haber humildad, debe haber dependencia en el Señor y debemos tener presente que es un cuidado tierno en el Señor. Se requiere tiempo para esto. Cuando hablamos nosotros del servicio y el cuidado de las ovejas por parte del pastor, todos aquellos que aspiran un momento dado al pastorado deben de comprender la manera en la que hay que servir, como la Biblia lo menciona. Pero en segundo lugar, uno se pregunta, ¿y cuál es el propósito del llamado pastoral? ¿Por qué Dios en su sabiduría dejó este diseño? ¿Para qué? En Hechos 20:24 dice la Biblia, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué Dios estableció el ministerio pastoral? ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue testificar solemnemente acerca del evangelio. A mí no me interesa, ni quiero tampoco contarte cómo me fue la semana en mis experiencias. Eso es una conversación aparte. Pero hermanos, de aquí, de este púlpito,
Lo que queremos que salga es la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Y que las personas que nos visitan, las personas que llegan, aquellos que están en el umbral y que aún no han entrado, aquellos que están fuera de la puerta y aún no han entrado, conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de Cristo es el que salva. Ese es el que realmente nos cambia y hace de nosotros nuevas criaturas. El propósito es testificar. Por eso dice Pablo que él no estimaba su vida como valiosa para él mismo. Hay personas que se aferran a la vida, se aferran a la salud. Y yo creo que este asunto de la pandemia ha sido una prueba donde gente como se vuelve como paranoica y exagerada. Hermanos, si Dios quiere quitarte la vida, te la quita sin pandemia. Él no necesita una pandemia para quitarte la vida. El propósito es testificar. Por eso él dice en el versículo 24, para dar testimonio solemnemente del Evangelio. Todo creyente genuino debe ser un testigo del Evangelio. Esto no es solamente para los pastores. Los pastores tenemos responsabilidades, pero esa responsabilidad es compartida con todo creyente. Todo creyente genuino debe ser un testigo de Cristo. Debemos testificar de Cristo. Debemos testificar del crucificado. Debemos compartir con otros el Evangelio, lo que significa la cruz, lo que significa una vida sin pecado, lo que entendemos por el pecado. Debemos hablarle a nuestros compañeros en la universidad, en el colegio, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Lloro a Dios que tú estés haciendo esa obra semana tras semana y que lo hagas intencionalmente, no ocasionalmente o cuando se presenta la oportunidad, sino intencionalmente. Tal vez tú no llegues a ser un pastor, tal vez tú no llegues a ser un diácono, pero debes ser de manera inevitable un testigo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de enseñar los pastores a las ovejas a hacer lo mismo. El libro de Hechos, en el versículo 8 del capítulo 1, las palabras finales de Cristo antes de ascender fueron estas. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ahí dice luego, y me seréis testigos. ¿Sabe a quién le decía eso? A sus discípulos. Si tú eres un discípulo de Cristo, eso es para ti. Si tú no lo eres, olvídate, esto no es para ti. Por lo tanto, todo discípulo debe testificar de Cristo, debe hablar de Cristo. Esto no es un invento pastoral, no es un invento mío, es la palabra de Dios. Dios lo dice en la Escritura. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y Samaria hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, el propósito del llamado pastoral es testificar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, también es enseñar todo el consejo divino. En Hechos 20:27 dice la Biblia, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Todo. Tú vas a iglesias y en muchas iglesias solamente predican de que Dios es amor, que solamente Dios bendice. Pero la predicación nuestra no tiene que estar centrada solamente en un tema en particular. Debemos también predicar que Él es un juez justo, que también castiga, que no va a dar por inocente al culpable. Debemos predicar y enseñar que Él es soberano, que Él reina, que reina en los cielos y reina en la tierra. Y que no hay nadie quien detenga su mano ni le pregunte a Él, ¿qué haces?
La gente debe saber que nuestro Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas, grandes y pequeñas. Y aún las cosas que ocurren en tu vida en este momento no han escapado al control soberano de nuestro Dios. Dios sabe por qué te las ha enviado, aunque no nos guste. En tercer lugar, ¿cuál es la manera de servir? Fue lo que vimos primero. ¿Y cuál es el propósito del llamado pastoral? Ahora quiero ver con ustedes cuál es la manera de hacer esa labor pastoral. La manera de pastorear es entender o tener en claro que estamos los pastores cuidando las ovejas de otro, que no son mías. Hechos 20:28 dice lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos, los pastores no somos nombrados por un comité de púlpito, sino por el Espíritu Santo. Y por ese motivo es que tenemos garantía y tenemos un respaldo, el respaldo de Dios. No es el respaldo de los hombres. Por eso es que debemos de recordar que los pastores pastoreamos ovejas que han sido lavadas con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, como han sido lavadas con la sangre del Cordero, los pastores tenemos que cuidarla con nuestro sudor, con nuestras energías, con nuestro tiempo. El célebre pastor británico John Stott, él dijo: la iglesia está en el centro del eterno plan de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está en el centro del eterno plan de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar lo que Dios considera central, que es la iglesia. Ahora, si el universo refleja la gloria de la creación de Dios, la iglesia debe de reflejar la gloria de su plan redentor. Y la manera como nosotros los pastores pastoreamos la iglesia contribuye a reflejar o a empañar esa gloria de Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Stephen Julie dijo lo siguiente con respecto al tema: cosas de gran costo requieren de gran cuidado. Las almas son infinitamente valiosas y por tanto merecen nuestro mejor esfuerzo. Si Dios considera a su pueblo digno de su sangre, nosotros debiéramos considerarlo digno de nuestro sudor. Habiendo visto nuestro primer punto sobre el servicio y el cuidado de las ovejas por parte del pastor, vamos a pasar a nuestro segundo y último punto, que son dos recomendaciones divinas que encontramos en las Escrituras para los pastores. Recomendación número 1 que Dios da para los pastores. Los pastores debemos estar alerta respecto a nosotros mismos. En primer lugar, a nosotros mismos. Y esto es así porque si nosotros descuidamos el cuidado de nosotros mismos, ¿cómo nos podríamos dedicar al cuidado adecuado de otros? Si en mi propia vida yo soy descuidado con mi tiempo devocional, con mi tiempo de oración, con mi tiempo de lectura, con mi trabajo, con mi familia, si yo duermo más del tiempo indicado, si como más de lo indicado, si mi salud se ve afectada a causa de mi indisciplina en el comer, si no puedo cuidarme a mí mismo, ¿cómo podré cuidar de otros? ¿Cómo podré aconsejar a otros? ¿Cómo puedo dar una recomendación para con otros?
Por eso es que debemos estar atentos a los peligros, a las tentaciones, porque si llegamos a caminar descuidados en la vida, de seguro que vamos a caer. Y no debemos en esta vida o en este ministerio ser simples, sino avisados de cuál es la buena voluntad del Señor. No caminar movido por nuestras emociones. Por eso, hermanos, al momento de elegir un pastor, hay que ver como Dios ve, para poder tener en cuenta a hombres que son llamados al ministerio y que no solamente tienen los requisitos o las calificaciones, sino que vemos cómo se conducen dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Los pastores necesitamos de la oración de la iglesia. Yo necesito de sus oraciones. Y todo pastor en toda iglesia necesita de la oración de esa iglesia por sus pastores. Ahora, el pastor no es un superhombre espiritual. Tenemos luchas, tenemos desafíos, tenemos tentaciones, tal y cual como ustedes la tienen. Cuando nosotros tengamos el momento que elegir en algún tiempo a un candidato como pastor o como diácono de esta congregación, mira cómo anda, mira cómo camina, no en la forma física, sino cómo está andando delante del Señor. Mira si asiste a la iglesia, mira si cuida su alma, mira si ora, mira cómo conduce la vida de su familia. Mira si llega temprano a los cultos. Mira si siempre llega atrasado. Mira esos detalles. Mira si no le gusta un poquito de más el licor. Mira si está endeudado. Hay que ver esas cosas, porque esas cosas pueden ser una piedra de tropiezo en el testimonio de ese hombre y puede traer una afrenta y un daño al evangelio y a la iglesia local. Esas cosas a veces no se las enseña. Pero hermanos, esta es la iglesia de Cristo. Y debemos ver y hacer lo que la Biblia dice. Y en segundo y último lugar, los pastores debemos estar también alerta respecto a la grey. Mira lo que dice otra vez el versículo 28. Dice allí, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Todo pastor debe estar atento a los peligros o a los enemigos que se van a levantar y a veces vienen de diferentes direcciones. Hay dos clases de enemigos que siempre afectan a la iglesia. Los que vienen de afuera y los que se levantan de adentro. Y aquí hemos tenido de los dos grupos. Se levantó un grupo por ahí que levantó, arrastró otro y se fueron un grupo. Bueno, así pasan esas cosas a veces. Dios tenga misericordia de los divisionistas, de aquellos que dividen las iglesias y de aquellos que buscan renombres. Mira lo que dice la Biblia con respecto a los de afuera. Dice la Escritura en versículo número 29, sé que después de mi partida vendrán. O sea, vienen de fuera adentro. Es alguien que entra. Vendrán, dice, lobos feroces. Lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. De hecho, ya el Señor Jesucristo había anunciado estas cosas. Y en Mateo 7:15 dice la Biblia, cuidaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabes lo que hacen esos lobos? Esos lobos no tienen misericordia de la grey, de la oveja, y la ataca al rebaño. Por eso dice el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. No van a tener respeto al rebaño, sea quien sea. Sea un joven, sea una mujer, sea que tenga mucho tiempo en el evangelio. No lo va a perdonar. Los van a seducir, van a trabajar en sus mentes. Son lobos rapaces. Por eso los pastores debemos estar alerta. Pero también hay otros enemigos que a veces salen de dentro. Y a veces no nos damos cuenta, porque ocurre que comemos con ellos, hablamos con ellos, nos sentamos con ellos. A veces hasta consejos les damos, pero están adentro. Se levantarán falsos maestros, que según la Biblia no van a venir de afuera, sino que saldrán de dentro. Mira lo que dice el versículo 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Estas cosas, hermanos, cuando ocurran no deben de alarmarnos, no deben de movernos el piso, porque el Señor ya lo dijo. Pero Dios lo permite siempre con un fin justo, bueno y santo. Porque a veces esas personas son las que no dejan que la iglesia crezca. Y Dios tiene a veces que hacer una limpieza y sacar a esas personas. Y viene otra gente con el deseo, con el corazón dispuesto, con el ánimo de oír la verdad de Dios, con el deseo de ser pastoreadas. Vienen con una actitud, con un corazón humilde. El Señor Jesucristo era alguien que tenía mucho discernimiento y mucha visión con respecto a la gente. Por eso es que nosotros debemos de aprender a ver como Él ve. Él no era un hombre indolente. Él tenía misericordia de los necesitados. Mira lo que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, versículo 36 al 38. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él ve una multitud de gente y los ve angustiados y abatidos. Esa gente los vio como ovejas dispersas sin pastor. Mira, tú puedes venir a la iglesia y tal vez estar sin pastor, porque no eres pastoreada. Este grupo era un grupo que no eran pastoreados. Hermano, el evangelio no se trata de solamente venir a la iglesia. No se trata solamente de venir y oír un sermón. Y me voy y vuelvo a venir el domingo y así 5, 10, 20, 30, 40, 50 años. No se trata de eso. Porque eso hace a la persona religiosa. Pero el creyente tiene el sentido de pertenencia con su iglesia. Y es alguien que está dispuesto a servir en su iglesia y amar a los hermanos y adorar a Dios con el pueblo. No solamente vengo y me siento y me voy. Así hacen muchos en las iglesias católicas. Ni sabe cómo se llama el que está atrás o al lado suyo. Ni se conocen. Pero el cuerpo de Cristo no es así. Dios levantó
un pueblo, para que ese pueblo sea una familia y camine como una familia. Por eso que dice la Biblia que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros. Y ese unos a otros se repite vez tras vez, vez tras vez. Porque la iglesia es una familia. ¿Qué significa ser una oveja sin pastor? Eso significa sin alguien quien las entiende, sin alguien quien las aliente o anime, sin alguien quien les pueda ofrecer descanso, sin alguien quien las sanara, porque hay muchos que tienen heridas de muchachitos que fueron afectados por sus padres, por sus cónyuges. Están con heridas y necesitan ser sanados. Una oveja sin pastor es ese alguien que no ha sido sanado aún, porque no tiene un pastor. No hay quien les dé esperanza. Por eso que estas ovejas sin pastor caminan sin un rumbo definido. No saben para dónde van. Estas ovejas sin pastor lucen ansiosas, intimidadas, tristes, decaídas. Como dice la Escritura, angustiadas y abatidas. Pero tenemos al buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Estas ovejas sin pastor no tienen quien las escuche. Estas ovejas sin pastor necesitan un corazón que se duela con ellas. Porque a veces estas ovejas están con dolor. Dolor a causa de lo que son en sí mismas. Dolor a causa de su enfermedad. No pueden manejar muchas cosas en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Y necesitan un corazón que se duela con ellas. Y estas ovejas sin pastor, carecen de esperanza y carecen de consuelo. Tú sabes que por eso es que el Señor Jesucristo, cuando vio esa multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Sabes? Así está la gente en el mundo. Y nosotros deberíamos tener compasión por aquel que está fuera de la iglesia, por aquel que no conoce a Cristo. Deberíamos proclamar el Evangelio, testificar solemnemente de lo que es el Evangelio, invitar a la gente a la iglesia, hablarles de Cristo. Una predicación excelente desde el púlpito no reemplaza un corazón pastoral, no reemplaza un corazón compasivo, tierno, que se duele y llora por la condición de las ovejas. Hay cosas que los pastores no podemos cambiar. Hay cosas que solamente nos causan tristezas. Termino con el texto de Primera de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, donde dice la Biblia lo siguiente. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a seros muy amados. Yo creo que la gran necesidad hoy día no solamente es de que hayan buenos predicadores, sino que Dios levante pastores que puedan tener un corazón para amar, para pastorear, para guiar. Pero ¿sabes también qué hace falta? Que las ovejas sean más humildes y que las ovejas se dejen pastorear. Y que las ovejas puedan decir, pastor, aquí estoy, quiero que me pastoree, quiero que vea por mi alma.
Porque si eso no es así, entonces Dios estableció en vano los pastores. No tienen razón de ser, pero Dios estableció pastores en la iglesia que deben tener ciertos requisitos, cualificaciones para hacer su obra y cuidar su pueblo. Que Dios levante una congregación en medio nuestro de gente temerosa a Dios, santa, que conozca estos principios y los ponga por obra.